Bienvenidos y bienvenidas, maestros y maestras. En esta ocasión queremos presentar a ustedes el tercer webinar de primer grado, donde abordaremos la temática de metodología y jornalización. Como siempre, tenemos invitada a una especialista y en esta ocasión nos visita de nuevo Francisca Alfaro, que como comentábamos ha participado en la elaboración de programas de estudio, guías metodológicas y libros de texto. Bienvenida, Francisca. Mucho gusto, Antonieta. Es un placer estar con los maestros y maestras de primer grado. Bueno, gracias por estar acá, Francisca, y en esta ocasión, como mencionamos al inicio, la temática será la metodología para la utilización de los recursos y los materiales SLengua. Y quisiera que nos comentaras un poco sobre cómo debe ser esa metodología. Claro que sí. La enseñanza de la lengua enmarcada en un enfoque por competencias requiere de una metodología innovadora y participativa, que sitúe al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, es decir, partiendo de situaciones comunicativas. Además, es una metodología que da al docente orientaciones específicas y que busca que la enseñanza sea una enseñanza explícita. Además, está enmarcada en el enfoque comunicativo, como ya lo decíamos, por lo cual se busca desarrollar habilidades, más que el desarrollo de contenidos. Y basándonos en eso, Francisca, las clases definitivamente deben propiciar para los niños y las niñas experiencias significativas, es decir, aquellas donde el alumno y la alumna pueda ejercitar la comprensión y expresión oral, la parte también de la comprensión lectora y escrita, ¿verdad? Con actividades que propicien la comunicación, con actividades como la lectura de textos, observar ilustraciones o imágenes. Por supuesto, el aprendizaje de la lectura y la escritura deben partir de los intereses y las motivaciones de los niños y las niñas, es decir, partir de situaciones cotidianas que involucren sus aprendizajes previos, que les puedan involucrar también en una experiencia social de comunicación. Esto implica que los aprendizajes de la lectoescritura antes del primer grado no deben reñir con las nuevas experiencias que los niños y las niñas van a desarrollar en el primer grado, sino potenciar aquellas habilidades para el aprendizaje del código, de la lectura y la escritura, sin dejar de lado las habilidades como la expresión oral y la comprensión oral. Así es, y con respecto a eso también tenemos que tomar en cuenta que al momento de planificar debemos incluir, ¿verdad?, todos estos elementos de manera que se articulen entre sí, ¿verdad?, y que favorezcan el aprendizaje. También debemos procurar siempre el orden metodológico de los contenidos, que como sabemos se desarrollan en un paso a paso, tal y como se planifica una clase, ¿verdad? Y como tú dices, pues no debe verse como una limitante o como algo que inhibe la creatividad o la espontaneidad que como docentes tenemos por naturaleza, ¿verdad? Sino que al contrario, verlo como un elemento que va a enriquecer nuestro trabajo docente y que además nos permitirá poder trabajar en conjunto con otros materiales, con otras herramientas que tenemos dentro del aula en situaciones específicas, pero también a nivel de centro educativo, ¿verdad? Como escuela o como centro educativo en general. Sí, fundamentalmente la secuencia didáctica del libro de texto en primer grado desarrolla 5 momentos, los cuales pueden ser desarrollados de acuerdo a ciertos matices o adecuaciones que el docente pueda desarrollar en el aula. Además, la adecuación es sumamente importante porque la adecuación parte del reconocimiento de las necesidades e intereses, motivaciones que los niños y las niñas puedan tener. Estos 5 momentos buscan desarrollar paso a paso ciertas habilidades, donde se articula la lectura, el aprendizaje de la lectoescritura, el aprendizaje del código y el aprendizaje de ciertas tipologías textuales. Por lo que no estamos hablando de un proceso memorístico del aprendizaje del código, ni repetitivo, sino reflexivo, es decir, donde los niños y las niñas aprenden a leer y a escribir sin excluir otras habilidades y además en un contexto de acuerdo a su situación, ¿verdad? Es decir, a sus experiencias familiares, a su contexto cotidiano. Eso es lo que pretendemos con la secuencia didáctica.
Excelente. ¿Y qué te parece si ahora vamos a ver la siguiente teleclase para que pongamos atención a algunos elementos de esta lección? Muy bien, veamos. Y para comenzar, vamos a hacer un divertido juego. ¿Qué les parece? Sí. Les voy a mencionar las características de algunos animales y a la cuenta de 3 veremos en pantalla la imagen con la respuesta. ¿Están listos? Sí, maestra, y me parece muy buena idea, pero eso quiere decir que vamos a estar muy atentas y atentos para adivinar las respuestas muy rápido. Así es, Pablo. Hay que recordarle a nuestras amigas y amigos que para saber la respuesta de una adivinanza debemos prestar mucha atención a las pistas, o sea, a los datos que nos dan para así encontrar fácilmente la respuesta. Tienes toda la razón, Nando. Por eso en casa estaremos atentos y atentas a las respuestas. Escuchamos la primera adivinanza. Dice así. Del agua soy, tierra y aire. Cuando de andar me canso, vuelo o nado. ¿Quién soy? Veamos la respuesta a la cuenta de 1, 2 y 3. ¡El pato! ¡Es el pato! Muy bien. Bueno, como acabamos de ver, el juego es sumamente importante para la activación de los conocimientos en nuestros niños y niñas, pero también es importante tener momentos de lectura, ¿verdad, Francisca? Así es. ¿Qué te parece si recordamos cuáles son esos momentos de la secuencia didáctica que podemos encontrar tanto en el libro de texto como en la guía metodológica? Recuerdo que el primero era juguemos. Exacto. El segundo es nos gusta leer. Y luego teníamos conozcamos las palabras, nos expresamos y la última era nos gusta escribir. Excelente. Además, estos momentos responden al enfoque comunicativo. ¿Por qué? Bueno, porque buscamos desarrollar habilidades comunicativas en situaciones de aprendizaje contextualizadas. Esto implica que partimos de los intereses y necesidades de nuestros niños y niñas. Además, les acercamos a la reflexión sobre la lengua de una forma lúdica, de una forma en la que puedan poner en práctica sus habilidades y a través de un proceso de escritura, a través de un proceso de lectura, siempre involucrando en nuestra estrategia la lectura. Muy bien, ¿y qué te parece si a continuación podemos ver aplicada como la planificación metodológica basándonos en una de las secciones de unidad de lenguaje de primer grado? Excelente, veamos. Y ahora para continuar con este festival ha llegado la hora del cuento, ¿qué les parece? ¡Sí! Este cuento se llama El pájaro amarillo. Escuchemos. Antes de nacer ya era diferente, también tenía algo en común. Pájaro amarillo no podía volar con sus pequeñas alas. Pájaro amarillo era muy habilidoso. Con sus pequeñas alas conseguía arreglar cualquier cosa. También creaba nuevos inventos. Lo que más le gustaba era compartir sus inventos. ¡Buen viaje! Te enviaré una postal, le dijo Picapinos, quien podía volar. Poco a poco se fueron marchando a otros lugares. Todas las semanas, Teo, el cartero, le traía el correo. Pájaro amarillo recibía postales desde lugares muy lejanos. Así descubrió que en el mundo habían otras aves que tampoco podían volar. Un día, Pájaro amarillo se puso triste. ¿Qué te pasa?, le preguntó Teo. Me gustaría volar para conocer estos lugares, dijo Pájaro amarillo. Teo tuvo una idea. ¿Quieren saberla? Sí. Pues para saber cuál fue la idea de Teo, les invitamos a leer este cuento en su libro de lenguaje. Y ahora, ¿qué les parece si respondemos a unas preguntas? Sí. ¿Qué pasó al inicio del cuento? Al principio del cuento se narra cómo era Pájaro Amarillo. Él era muy diferente, maestra. Bueno, en realidad como todas y todos que poseemos diferentes características. Así es, la segunda pregunta dice así. ¿Qué no podía hacer Pájaro Amarillo? Pájaro amarillo no podía volar con sus pequeñas alas. ¡Qué bueno! Y la última pregunta dice así. ¿Qué podía hacer Pájaro Amarillo con sus alas? Él era muy habilidoso con sus pequeñas alas, maestra. Ajá. Porque conseguía arreglar muchas cosas y también creaba maravillosos inventos.
Sin duda fue un lindo cuento, ¿verdad, Pablo y Nando? Sí. Francisca, acá tenemos la guía metodológica de primer grado, tomo 1. Y quisiera que nos explicaras un poco más acerca de la importancia de utilizar este texto para la planificación de la utilización de recursos y materiales SLengua. Por supuesto, la guía metodológica ha sido diseñada para potenciar las habilidades en el estudiantado. Además, proporciona orientaciones específicas a los docentes para que puedan adecuar el desarrollo de los contenidos de acuerdo con la secuencia didáctica que propone el libro de texto. Por otra parte, se debe reconocer que cada docente, de acuerdo a su propia gestión de aula y de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes, puede asimismo hacer los ajustes pertinentes, tanto para el refuerzo, así como las adecuaciones para desarrollar las diferentes situaciones comunicativas que se proponen. Es importante recordar que la guía metodológica retoma el libro de texto, donde podemos encontrar una diversidad de lecturas, tanto de textos literarios como no literarios, que articulan diferentes habilidades para el aprendizaje del código, pero que privilegian, sobre todo, la conciencia fonológica y el desarrollo de los diferentes niveles de la conciencia lingüística en los niños y las niñas, sin abandonar la estrategia de la lectura, siempre la lectura, es decir, vinculando el aprendizaje del código con la lectura. No podemos pensar en un aprendizaje del código memorístico y que no parta de las necesidades y motivaciones de los niños y niñas, es decir, cuáles son sus propias motivaciones para leer y para escribir. Muy bien, ¿y qué te parece si a continuación vemos un segmento donde aplicaremos la guía metodológica para el desarrollo de una de las secciones de unidad de primer grado? Por supuesto, veamos. La guía metodológica está estructurada en un primer momento por una presentación de la unidad. Como podemos observar, la unidad se nos muestra de la siguiente manera. Encontraremos el nombre de la unidad, las competencias a desarrollar por cada unidad según el programa de estudios de primer grado. Luego encontraremos los contenidos a desarrollar bajo el título Aprendizajes de la unidad. Posteriormente encontraremos orientaciones para la evaluación diagnóstica. En ella se detallan algunas sugerencias que se deben tomar en cuenta, ya sea para elaborar estrategias de evaluación diagnóstica o bien pruebas de evaluación diagnóstica. Asimismo, encontraremos orientaciones para la producción textual. Para cada unidad se plantean ejercicios de producción textual acorde a los contextos y situaciones comunicativas de los niños y niñas. La unidad también se nos presenta al inicio con una sugerencia de abordaje de la entrada de unidad. Como se explicó en el webinar 1, la entrada de unidad tiene un texto literario el cual permite motivar la lectura comprensiva. Sin embargo, no se trabajan estrategias de lectura comprensiva, sino un acercamiento a través del modelaje docente. Así podemos encontrar elementos de temporalidad como el tiempo probable en el que se desarrolla la unidad. Luego, sugerencias a desarrollar en la presencialidad. Para cada inicio de unidad se sugieren actividades de exploración y de conversación. En cada inicio de unidad podremos encontrar también cuáles son los aprendizajes esperados. Además, encontraremos algunos recursos que se necesitan para el desarrollo de la entrada de unidad. Posteriormente, cada unidad desarrolla las secciones del libro de texto. Así, por ejemplo, podemos encontrar Conozcamos las palabras. En esta sección, al igual que en todas las secciones del libro de texto, lo primero que encontraremos son los recursos
que se necesitarán para el desarrollo de la unidad. También los indicadores de logro. Posteriormente, la página del libro con los conocimientos priorizados para el abordaje de la temática y también algunas sugerencias para la gestión de aula, conocidas acá en la guía metodológica como puntos claves. Asimismo, encontramos las sugerencias puntuales para el abordaje del contenido con los momentos que corresponden a cada sección. Por ejemplo, para conozcamos las palabras, encontramos conoce, practica y aplica. A la par de las sugerencias metodológicas, encontraremos las estrategias multimodales, en las cuales se hacen propuestas de actividades breves vinculadas al uso de plataformas virtuales e interactivas que permitirán el desarrollo integral de los niños y niñas utilizando diversas herramientas para el aprendizaje. Asimismo, cada una de las secciones contiene un código QR en el que se enlazan documentos, sitios en internet, videos que pueden ser de utilidad para el reforzamiento de los contenidos. Otro elemento sumamente importante en cada una de las secciones es ¿qué debemos saber? Este apartado se corresponde con teoría acerca del aprendizaje de los niños y niñas y además algunas sugerencias metodológicas para el abordaje de los contenidos. Luego del desarrollo de cada una de las secciones se encontrará la resolución del libro de texto. Así, usted como docente podrá encontrar las páginas correspondientes a cada sección con su respectiva solución. Al final de la unidad encontraremos la prueba correspondiente a cada unidad, con una solución de la prueba a través de un descriptor. Francisca, ¿y qué te parece si a propósito de ese tema que hemos estado conversando, podemos conocer cuáles son los elementos de la planificación SLengua? Claro, pero antes veremos por qué es importante jornalizar. En la jornalización se indican las semanas didácticas que corresponde a cada trimestre. La columna para establecer el mes se encuentra en blanco, para que cada docente estipule las fechas en que se desarrollarán. Se sugiere que cada semana didáctica se complete en un tiempo estimado de 8 horas clase, por lo que al asignar las fechas se debe tener en cuenta este tiempo para evitar desfases en el desarrollo de los contenidos asignados por semana. Además, puede agregar adecuaciones metodológicas según el contexto del estudiantado, así como otras actividades que complementen el libro de texto y fortalezcan las habilidades comunicativas. Excelente. Como hemos visto, esta será una experiencia en la que los y las docentes tendrán que poner en práctica su experiencia para articular los materiales con su práctica docente. ¿Podrías explicarnos un poco, Francisca, sobre cuál sería el producto que se espera que los y las docentes puedan entregar? Sí, nuestros docentes deberán presentar una propuesta metodológica acerca de actividades, tanto actividades cotidianas como actividades integradoras y pruebas objetivas, para complementar así un documento con su jornalización y planificación. Bueno, y considero importante que veamos los siguientes conceptos a poner en práctica para hacer uso dentro de ese material a entregar. ¿Qué te parece si vamos a conocerlos? Veamos. Actividades cotidianas. Contempla la revisión del cuaderno de clase, los trabajos grupales, las exposiciones, tareas ex aula, entre otras. La autoevaluación y coevaluación ambas suman el 10% y son parte de las actividades integradoras o de las actividades cotidianas. Las actividades integradoras. Las actividades integradoras son aquellas en las cuales la competencia se pone en evidencia. En tal sentido, se caracterizan por la posibilidad de interrelacionar un conjunto de recursos previamente interiorizados, contenidos conceptuales, actitudinales, procedimentales, intuición, creatividad,
etc. La seguridad de la evidencia, a través de una producción esperada, un informe, un ensayo, una maqueta, un circuito eléctrico, entre otros. La cercanía a un problema de la vida real, que le asigna un valor no didáctico, en el sentido de que esta actividad no pretende introducir, es decir, enseñar recursos o contenidos, sino evaluarlos. Pruebas objetivas. Alude a pruebas escritas, orales, prácticas, entre otras. En el primer trimestre se definen 3, una por unidad, las cuales serán escritas. Se usarán las que se presentan en la guía metodológica de ESLengua, haciendo uso del solucionario de las actividades de refuerzo. Y ya casi para finalizar este webinar, vamos a conversar, Francisca, sobre cuáles son las sugerencias metodológicas de que debemos observar en los trabajos realizados por los y las docentes. Por supuesto, la primera tarea es revisar la guía metodológica y analizar y reflexionar los indicadores de logro priorizados en la guía metodológica para cada unidad. Recordemos que la jornalización y la planificación se realizará sobre las primeras 3 unidades del libro de texto de primer grado. Además, partimos de los principios de enseñanza-aprendizaje de nuestro currículo constructivista, los cuales son los siguientes. Bueno, si recordamos el primero, ¿verdad? De ellos es los conocimientos previos. No podemos iniciar una actividad académica con nuestros estudiantes sin tener un preámbulo acerca de esos conocimientos previos. Debemos estar conscientes del nivel lingüístico que tienen nuestros estudiantes, ya que puede ser en diferentes niveles, de acuerdo a la vivencia que haya tenido con las personas que le rodean o al acercamiento que tenga con materiales de texto, con materiales ilustrativos de lectura, que le permitan la comprensión lectora, la comprensión escrita o incluso la interpretación de textos, ¿verdad? Todo eso debe ser tomado en cuenta al momento de hacer un panorama, quizás inicial, de nuestro grupo de trabajo para poder implementar esas estrategias. Por supuesto, asimismo, otro de los principios de aprendizaje es atender a la diversidad. No todos los niños y niñas aprenden de la misma manera y al mismo ritmo. Por lo tanto, nuestra función como docentes es, ante todo, responder a esa diversidad, haciendo las adecuaciones o ajustes pertinentes para atender a cada niño o niña con sus necesidades, es decir, brindando oportunidades de aprendizaje que sean diversificadas, contextualizadas y que tomen en cuenta estas situaciones propias de cada contexto escolar. Y otro de ellos, Francisca, es la importancia de la visión del aula como agente de comunicación o como situación de comunicación, en la que los y las estudiantes tienen esa vivencia, ¿verdad?, comunicativa. Ya sea que en casa no han tenido de mano directa de sus familiares, en la escuela y en el aula específicamente es donde él o la docente deben emprender aquellas actividades o metodologías que propicien la convivencia, la cooperación y donde solamente a través de la interacción sea el momento de afianzar los aprendizajes de los y las estudiantes. Debemos provocar el habla, provocar esos momentos de interacción entre los grupos de estudiantes que permitan comunicarse, pero también interpretarse y de esa manera trasladarlo al momento de la lectura y de la escritura. Por supuesto, también debemos recordar que el aprendizaje significativo parte de la vivencia, de las experiencias cotidianas, de cómo la lengua en uso permite a los niños y a las niñas enfrentarse a situaciones diversas de una forma autónoma y autodirigida. Es decir, que logramos el aprendizaje significativo en la medida en que desarrollamos habilidades de lectura y habilidades para la escritura, pero siempre partiendo de la necesidad, de la motivación que puedan tener también nuestros niños y niñas para escribir. Bueno, Francisca, sin duda cada uno de tus aportes es de gran
beneficio para todos y todas. Te agradecemos tu presencia y esperamos que para los y las docentes haya sido enriquecedor este webinar acerca de la metodología y la jornalización, y les esperamos en la próxima jornada donde abordaremos la evaluación es lengua en primer grado. Muchas gracias, Francisca. Gracias a ti y a los maestros y maestras de primer grado. Bueno, hasta la próxima jornada. Adiós.